tardes. Bueno, ya hemos anunciado, Cristian, que íbamos a hablar del tema de mobbing, de acoso en el ámbito laboral, de la cantidad de casos que existen, de las pocas denuncias que hay y sobre todo de la falta de respuesta en esos lugares de trabajo para con la gente que acude a pedir ayuda, en definitiva, por esta situación. Tenemos una experta en la materia, como es Silvana Ayachero, que siempre es un gusto recibirla, psicóloga, social, especialista además en recursos humanos y encargada de llevar adelante una encuesta que arrojó resultados muy preocupantes a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y por colaborar en dar visibilidad a estos números que realmente hablan de una realidad que la vienen sufriendo los trabajadores desde siempre, pero que últimamente se ha tratado de acallar o decir que hay menos denuncias al respecto. Y bueno, la idea era, junto a la ingeniera Alejandra Mar, hacer una encuesta para investigar estos datos, porque a mí desde la clínica me muestra otra realidad. Entonces, de ahí quería ver un paneo a nivel social de qué estaba pasando realmente, ¿no? Hasta ahora los datos con los que se contaban son los proporcionados por el Ministerio de Trabajo. Exacto. Ustedes buscaron la metodología a través de redes sociales. ¿Cómo se registró entonces los datos de esta encuesta? Lo que se hizo fue armar la encuesta y replicarla en diferentes redes sociales y pedirle a las mismas personas que también las replicaran para que llegara a la mayor cantidad de población posible. Nos tomamos 10 días de tiempo para hacerla y llegamos a encuestar a casi 400 personas. 400 ¿no? personas. Sí, entre 20 años y 70 años. ¿Y en ese caso qué lo hacían? ¿Por un mensaje interno, por mail? No, en realidad tú llenabas la encuesta y la mandabas solas a Bien. través de un software, y nosotros, ahí Alejandra Mar, que era la que recababa la información, iba haciendo las gráficas, iba monitoreando, hasta la idea de llegar a un número relativamente representativo. Y para ir a ¿no? alguno de esos números, después de entender la metodología, llegamos a la conclusión de que casi un 79% efectivamente reconoce haber tenido una situación de acoso laboral. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Exacto. Y otra de las cifras muy fuertes es que 9 de cada 10 denuncian la situación, pero no reciben ningún tipo de respuesta de su lugar de trabajo. Yo creo que más alarmante es que más del 50%, tanto en la organización, cuando denuncian en la organización, como denuncian en tribunales, como denuncian en el Ministerio de Trabajo, se archiva, o sea, no se toman en cuenta. Entonces la persona queda sin ninguna respuesta, exponiéndose a una denuncia, y en la mayoría de los casos la situación, una vez que denuncia, empeora. Y si encima se archiva el caso, la persona queda como que hizo una falsa denuncia, además, y queda mucho más vulnerable. Exactamente. Y esto quiere decir que, por ejemplo, el protocolo de actuación, que incluso ha sido impulsado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hay muchísimas empresas y organizaciones que no lo están tomando en cuenta. Es muy importante lo que tú acabas de preguntar, porque ese protocolo confunde lo que es acoso sexual con acoso psicológico laboral, que es mobbing. Generalmente el protocolo habla de acoso sexual y acoso laboral, y en realidad lo que se está refiriendo es el acoso sexual, a la ley específica de acoso sexual y no a una ley de mobbing, porque no hay. Bien, cuando nosotros hablamos de acoso laboral, estamos incluyendo cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral, ya sea la psicológica, que es el mobbing, ya sea la sexual, que es el acoso sexual. Ese protocolo específicamente está hecho para detectar, sancionar y prevenir el acoso sexual. Bien, entonces, de ahí viene la confusión. Sí es cierto que hay un equipo que es el mismo que trabaja con acoso sexual dentro del Ministerio de Trabajo, que es el que recibe las denuncias de acoso laboral. Bien, pero no hay nada específicamente reglamentado con respecto a lo que es el mobbing. También tenemos que tener en cuenta que solo un 16% denuncia mobbing en el Ministerio de Trabajo, o sea que los datos que nos brinda el Ministerio de Trabajo es de un 16% de la población que denuncia ahí. Bien, y sabemos que solo uno de todos esos casos llega a buen puerto, o sea, llega a realmente ganar. Por eso muchas veces a mí se me ha cuestionado cuando salgo a decir que no recomiendo la denuncia, pero no la recomiendo no porque no crea que sea necesaria, sino porque no hay garantías en estos casos que protejan a las víctimas una vez que denuncian, no hay garantías legales. Y a su vez hay muchos protocolos que terminan siendo protocolos de cumplimiento, o sea, estoy cumpliendo porque tengo un protocolo, pero en realidad no están siendo efectivos porque no hay personal idóneo trabajando en eso, porque cuando ya hay un GAN de acoso, este GAN de acoso tiene mucho poder dentro de la organización,
investigación. Quienes terminan llevando a cabo la investigación son funcionarios propios que dependen jerárquicamente. Entonces muchas veces termina siendo un hierro caliente y hacen esto, archivan, no hay pruebas. Claro. No, estaba viendo también los números en cuanto a qué pasa después de la denuncia con el trabajo, ¿no? La gran mayoría, bueno, continúa trabajando en las mismas condiciones, un 39%, un 30,5% abandona el lugar de trabajo, termina, ¿no?, teniendo que renunciar a su trabajo. Después le siguen algunos casos de mejoras en sus condiciones y ceso del hostigamiento en un 15,6%. Pero bueno, lo cierto es que la mayoría de los casos o termina igual o termina teniendo que renunciar a ese lugar de trabajo. Contanos graficaros una situación común, porque quizás hasta la gente todavía no puede determinar a qué se refiere, ¿no?, con acoso psicológico. Exacto. Y quizás lo está padeciendo y está incómodo en su lugar de trabajo, pero no llega a entender si eso implica una situación de mobbing. No solamente nos llega a entender, sino que desde el inicio se instala el sentimiento de culpa, se cree que uno está equivocado y está haciendo algo por lo cual te están acosando, de ahí viene la construcción del mito del perfil de víctima, y por otro lado hay una permanente negación, ¿no? Y a la mínima situación de alivio que se descomprime el acoso, la persona dice, ay, no, la verdad que estaba pensando mal, yo pensé que era esto, pero no era. O sea, todo ese estado de confusión es parte del diagnóstico de una persona que está sufriendo acoso laboral, que generalmente empieza con un disparador. El disparador puede ser una denuncia de un acto de corrupción o de algo que esté ilegal, puede ser una situación de envidia, de celos, puede ser querer reivindicar algún derecho laboral, entonces molesta y genera una incomodidad. O sea, basta que un trabajador se convierta en una amenaza para un depredador en un ámbito organizacional que de alguna manera legitima al matón, porque es el inteligente, el vivo, el líder, y la víctima cada vez va perdiendo mayor prestigio y se va enfermando, entonces esto hace que se vaya debilitando, generando una asimetría de poder propia de estas situaciones, ¿no? Entonces empiezan a difamar a esta persona, primero personalmente, comienzan a dejarla de lado, a no incluirla en los grupos, a discriminarla, o sea, todos se pueden elegir sus vacaciones, esta persona no, todos pueden ir a capacitarse, esta persona no, a todos se les deja salir a fumar, a esta persona se la persigue, se la mira con lupa. Cualquier error que cometa, por mínimo que sea, se va a convertir en algo enorme, terrible. Ese error va a ser utilizado para generar una sanción, un sumario, una investigación administrativa en lo público o para ir acumulando sanciones. Sí, se empieza a sentir acorralado, ¿no? Y aparte de esto tiene ni que hablar consecuencias en la salud de cada empleado. Quiero compartirte un mensaje que ha llegado. Han llegado muchos mensajes en este ratito. Y le pasa a hombres, de hombres con hombres, mujeres con hombres. O sea, es indistinto a nivel de género. No tiene que ver con el género. Teresita dice, yo estoy en la etapa de denuncia penal. En la denuncia que presenté en el lugar público donde trabajo, solo me manosearon y faltaron al respeto. No investigaron nada, agotaron los plazos, mintieron diciendo que no había pruebas, el expediente estaba lleno de pruebas. No llamaron a ningún testigo. Mintieron diciendo que presentamos un recurso fuera de plazo. El director del Departamento de Gestión Humana se negó a recibirnos para mostrarle las pruebas. Fui saboteada por años. El Ministerio también archivó el caso sin siquiera intimar a que se investigara. Y de estas situaciones también se repiten en varios mensajes. La mayoría son iguales. Silvana, esto ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque no hay una ley? No, en realidad pasa esto porque tenemos una cultura organizacional que legitima estas dinámicas de acoso. Bien, mientras tú legitimes esto, la víctima siempre va a quedar totalmente desprotegida. Entonces, como todos en algún momento, por acción o por omisión, hemos formado parte de estas dinámicas, entonces cuando alguien denuncia una situación de esta, si yo fui cómplice de una situación, me voy a sentir culpable. Y frente a esto, ¿qué hago? Bueno, voy a depositar la culpa en la víctima, la voy a responsabilizar de todo lo que hace, voy a buscar con lupa desacreditarla, buscar el problema en ella, voy a desestimar todas las pruebas que me traiga, no voy a tomar las declaraciones de los testigos que ella traiga y voy a tratar de, con lo que tengo, armar un caso en contra. De esta manera me estoy protegiendo yo, estoy protegiendo al sistema, estoy siendo funcional, porque es la forma que se tiene de tapar, de cubrir. Claro, pero acá hay muchos situación. actores, ¿no? Esta persona mostraba
muchísimas Se van instancias sumando. y todas terminan como Sí. cómplices de lo mismo. Entonces, Vos tenés el proceso de victimización primario, que es el proceso específico del acoso psicológico laboral, encadenado, sistemático y repetitivo, y tenés el proceso de revictimización secundaria, que es donde los actores externos se van sumando, ¿verdad? O sea, se va creando una imagen de esta persona tan deteriorada que las consecuencias se convierten en las causas para justificar lo que está pasando. Hay mucha desinformación en cuanto a cómo peritar, en cuanto a cómo diagnosticar cuándo estamos realmente frente a una víctima y cuándo estamos frente a un victimista o un victimario disfrazado de víctima. Bien. Por otro lado, hay mucho desconocimiento de las pruebas. ¿Qué tomamos como prueba? No es un caso es cualquiera. muy difícil también de probar. ¿Qué tipo de pruebas uno puede suministrar? Esta persona decía, yo claro. presenté un montón y me las negaron todas. Te las niegan, no las toman como pruebas, ese es el tema. O sea, generalmente esta persona termina con un diagnóstico patológico, cuando el diagnóstico es estrés postraumático por mobbing. Vos imaginate que la OIT en el año 2016 declara el estrés postraumático por mobbing como enfermedad profesional. ¿Ah? Y acá no se toman las pruebas, no se toma un diagnóstico de estrés postraumático, no se le da el tratamiento adecuado, no se valida y todo empieza a generarse como una bola de nieve en contra de la víctima hasta que esa bola de nieve la termina aplastando, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de denunciar, a la hora de cada caso es diferente, cada paso es distinto, hay que primero curar el daño que es el estrés postraumático que esto genera antes de que la persona ¿Pero se puede decida. curar estando siguiendo en ese mismo lugar de trabajo? Sí, se puede curar. De hecho, se puede curar y la persona puede en lo público pedir un traslado. Hay personas que se han quedado trabajando en ese lugar a pesar del hostigamiento y hay otras personas que, sobre todo en lo privado, deciden irse y por lo general se van con un despido abusivo, un despido indirecto, que un caso de acoso laboral con dos nombres diferentes, por un despido abusivo indirecto se llega a una buena solución y en la misma carpeta, si tú le pones mobbing, no llega a ninguna solución. Silvana, el haber compartido algunos de estos datos y algunos mensajes también nos ha traído más testimonios de parte de nuestra teleaudiencia. Sí. Vamos a compartirlos en pantalla, por favor. Bien. Llega este mensaje de Leticia. Soy de Salto. Silvana Giaquero está al tanto de mi caso. Hace más de un año que estoy en el seguro por enfermedad a causa del acoso y el maltrato de mi encargada. Ni la empresa ni la oficina de trabajo hicieron nada. Por favor, necesito que me escuchen. Es el pedido de Leticia. Marianela dice, yo hace un año estoy peleando con mi ex patrón, el que me gritaba, golpeaba y manoseaba, y sigo esperando una respuesta de la justicia. Frente a este panorama, Silvina, y estas situaciones que evidentemente son muchísimas, Muchas. Por algo también esa encuesta de 400 personas te decía un 79% siente haber sufrido o está seguro de haber sufrido Está seguro de haberlo una sufrido. situación de acoso laboral en estos últimos 10 años. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando ya hemos agotado las instancias, me imagino, de sentido común, que es quizás ir a un superior, explicarle la situación que se está viviendo o... ¿Cómo se procede frente a Mira, estar viviendo lo esto? que se procede es primero pensar con un profesional especialista en el tema cuál es la mejor estrategia. ¿Bien? La mejor estrategia no siempre es denunciar, no siempre es hablar. Hay que evaluar cada caso en particular. Si bien el mobbing es igual en todas las situaciones y el proceso se inicia igual, continúa y termina igual, hay que mirar todos los indicadores, desde los recursos internos que la persona tiene para manejar esta situación, la red familiar con la que cuenta, la red de amigos con la que cuenta, la edad que la persona tiene, el recurso económico del ingreso a su familia, si es el que más pesa, es el de esta persona, cuánto tiempo hace, cuántas pruebas tiene, si es un empleo público, si es un empleo privado. ¿Qué diferencias hay allí? Allí las diferencias son muchas. En el empleo privado, la posibilidad de que la persona se la despida inmediatamente de una denuncia y se cree un caso donde se la culpabilice y se la termine despidiendo por mala conducta, generando un mal currículum, es prácticamente inmediato. Bien, en el público la persona no pierde el trabajo tan sencillamente, si bien hay casos que han perdido el trabajo, pero se desata toda una dinámica mucho más perversa.
Tan perversa que a la persona se la deja sin tarea alguna, en un altillo, en un sótano, en un lugar al lado de la cocina o en el baño, donde nadie le dirige la palabra, donde los demás la tratan de loca, o si hay un diagnóstico psicopatológico, lamentablemente termina justificando lo que todo el mundo está diciendo de esta persona, le arruinan la carrera profesional de por vida. O sea que el entorno, lejos de empatizar con la víctima, muchas veces el entorno se da vuelta también. Y bueno, si no hubiera cómplices, no hubiera mobbing. O sea, la gente no entiende que quien le da el poder al acosador son los cómplices. Es como el bullying, acosador, también. claro, el acosador necesita de todos nosotros para hacer lo que desea hacer y nos manipula. ¿Cómo nos manipula? Haciéndonos creer que la víctima se lo merece. No, y además porque El tiene grupo. poder y muchas veces le temen. Exacto, ¿no? pero el poder se lo va dando el mismo grupo, aunque tú no puedas creer. Si nosotros cambiamos la cultura, protegemos a la víctima, y no nos asociamos con el hostigador y cuestionamos su accionar, estas dinámicas no existirían, porque el acoso laboral no siempre es de arriba hacia abajo. Si bien es eso lo que nos quieren hacer creer, es entre compañeros y se está dando muchos casos de abajo hacia arriba. O sea que el poder de quien está abajo, ¿quién se lo va a dar? Se lo da el mismo grupo. Y muchas veces se lo da a alguien de arriba porque esta persona ya sataniza a la víctima, la difama y hace que lo primero que se logra es que se le bloquee la comunicación. Cuando la víctima va a pedir ayuda, ya su imagen está tan deteriorada que nada de lo que dice es creíble. Así que asesorarse primero es lo más importante. Es lo fundamental, no tomar soluciones sobre caliente. Bien, impulsivamente, porque las consecuencias pueden ser complicadas. Peores, mucho peores. Muchísimas gracias, Muchas Silvana. gracias, Silvana, como siempre, un placer. No, muchas gracias a ustedes.